Cuatro jovencitas unidas por la complicidad de un plan macabro y una víctima inadvertida son las protagonistas de un hecho brutal y cruel provocado por celos enfermizos ocurrido en Madison, Indiana, en los Estados Unidos. Shenda Shatter sufrió lo indecible. Fue torturada de diversas maneras durante horas hasta perder la vida ardiendo en llamas. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Hola, mi nombre es Anet y les doy una calurosa bienvenida a mi canal. Investigo casos para ti, para que conozcas de manera objetiva las historias más controvertidas y así conozcamos un poco más la naturaleza malvada del ser humano. Por favor, déjame tus comentarios, son muy valiosos para mí. También deja tus sugerencias si te interesa que investigue algún caso de tu interés. Y no menos importante, por favor suscríbete y da like al video. Así sabré que mi trabajo es de tu agrado. Ahora veamos la siguiente historia. En la mañana del sábado 11 de enero de 1992, Don Foley, residente de Canaan, Indiana, y su hermano Ralph estaban cazando codornices en el cercano condado de Jefferson, cuando vieron un objeto extraño en un campo de soya. El primer pensamiento de Ralph fue que el objeto era un cuerpo, aunque la lógica dictaba que era otra cosa. Aún así, los dos hombres fueron a mirar más de cerca. A primera vista parecía ser una muñeca inflable de goma que alguien había desechado y quemado, pero tras una inspección más cercana, la realidad se volvió horriblemente evidente. El objeto no era una muñeca, sino los restos carbonizados de un cuerpo humano. Aparte de su ropa interior, el cuerpo estaba desnudo y ampliamente quemado de cintura para arriba. Las piernas de la víctima estaban abiertas y los brazos extendidos hacia el cielo con los puños cerrados. La víctima parecía haber sido una mujer joven, pero el cuerpo estaba tan quemado que era difícil saberlo. Lo más horroroso de todo fue el rostro de la víctima. Los ojos estaban vacíos, sin color, y la boca estaba bien abierta, dejando al descubierto los dientes fuertemente apretados en la lengua de la víctima. La escena fue brutal, una que ninguno de los dos olvidaría pronto. La policía del lugar no había atendido un caso de homicidio en años, por lo que fue necesario solicitar la ayuda del sheriff, quien a primera vista quedó horrorizado. Había visto muchos cadáveres durante su vida, pero nunca uno en un estado tan espantoso. El sheriff carecía de los recursos necesarios para la investigación de un caso de tal magnitud, por lo que se le hizo indispensable solicitar la ayuda de la Policía Estatal de Indiana. ¿De quién era el cadáver? ¿Cuáles fueron las circunstancias de su muerte? ¿Y quiénes fueron los responsables? La noche anterior al hallazgo del cadáver, el viernes 10 de enero de 1992, Melinda Loveless, una chica de 16 años, estaba bien furiosa. Tenía una relación amorosa con una chica de 14 años llamada Amanda Hebling. Y hacía un par de días que había tenido conocimiento de que su chica estaba engañándola con otra chica. El engaño por parte de su joven pareja la tenía en un estado exaltado de enojo. Melinda fue armando un plan macabro en contra de aquella jovencita que había estado saliendo con su novia. Melinda Loveless. Melinda había nacido en el seno de una familia disfuncional, en la que su padre, de nombre Larry, había participado en la guerra de Vietnam, quedando marcado por el horror de la guerra. Se convirtió en un padre y esposo abusivo, tanto física como verbalmente. Solía tener un comportamiento inapropiado con sus hijas y con sus familiares cercanos, e incluso se supo que hostigó sexualmente a sus 3 hijas. Sin embargo, esto nunca se llegó a confirmar. Castigaba severamente de forma física a su esposa Marjorie y la obligaba a involucrarse con otros hombres mientras él observaba. Debido a estas conductas, la esposa intentó suicidarse en varias ocasiones. A los 14 años, Melinda huyó de su hogar. Su personalidad inestable ya había sido forjada en sus años de infancia. Ahora, Melinda necesitaba llevar a cabo su plan esa misma noche del 11 de enero,
Sabía que no podía llevarlo a cabo sola. Necesitaba ayuda. Lori Tackett, su amiga, vendría a su casa y Melinda sabía que ella estaría más que feliz de ayudarla a poner su plan en acción. A Melinda, Lori Tackett siempre le había parecido extraña, porque incursionaba en lo oculto y afirmaba tener otra personalidad que era un vampiro. Sin embargo, ella era una amiga devota y a menudo había hablado de matar a alguien por diversión, así que le funcionaría perfectamente. De camino a casa de Melinda, Lori Tackett recogió a dos de sus amigas, llamadas Hope Rippey y Toni Lawrence, ambas de 15 años. Toni Lawrence no conocía a Melinda y Hope Rippey solo la había visto una o dos veces. Cuando las chicas llegaron a casa de Melinda, todas subieron las escaleras y comenzaron a charlar sobre lo que les deparaba la noche. Todas ellas habían mentido a sus padres ese día, diciéndoles que pasarían la noche en casa de una amiga. Mientras las chicas se sentaban a hablar, Melinda sacó un cuchillo de cocina grande de su bolso y dijo que lo iba a usar para asustar a alguien. Luego les contó a Hope Rippey y Toni Lawrence sobre los problemas que había tenido con la joven que tenía un amorío con su novia. Se trataba de Shanda Shatter, quien sin saber se había convertido en rival y obstáculo de Melinda. Melinda obtuvo la dirección del padre de Shanda Shatter en Jeffersonville, donde pasaba con él los fines de semana, y en poco tiempo las 4 niñas estaban en camino a su casa. Les costó localizarla, pero después de preguntar varias veces cómo llegar, finalmente la encontraron y se estacionaron a media cuadra de distancia de la casa de Shanda. Como Hope Rippey y Toni Lawrence eran desconocidas para Shanda Shatter, Melinda les indicó que fueran a la puerta y que dijeran ser amigas de Amanda Hebring, la novia de 14 años de Melinda. El plan de Melinda era que las chicas atrajeran a Shanda al auto. Cuando las chicas llamaron a la puerta, respondió la misma Shanda. Tal como se les había indicado, Toni Lawrence y Hope Rippey le explicaron que eran amigas de Amanda Hebring y que ella la estaba esperando en un edificio de piedra desierto en el bosque, llamado Castillo de las Brujas. Shanda dijo que no podía ir en ese momento porque sus padres estaban despiertos, pero les dijo que se escabulliría alrededor de la medianoche por si querían regresar. Toni Lawrence y Hope Rippey estuvieron de acuerdo y regresaron al auto. Melinda estaba enojada porque Shanda no venía con ellas, pero se calmó cuando le contaron sobre el plan de Shanda. Como tenían tiempo aún para llegar a la medianoche, las chicas decidieron ir a un concierto en un parque cercano. ¿Quién era Shanda Shatter? ¿Quiénes eran las amigas de Melinda? Shanda Shatter. Shanda nació en Pineville, en Kentucky, Estados Unidos, el 6 de junio de 1979. Tenía 12 años. Cursaba estudios en la Escuela Católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en New Albany, Indiana, donde se había establecido con su madre después del divorcio con su padre. Lori Tackett. Lori Tackett tenía 17 años. Su madre era una devota cristiana pentecostal y su padre un trabajador exconvicto de 2 cargos menores. Lori tenía problemas con su madre debido a su orientación sexual, pues ella desaprobaba el gusto de su hija por las chicas, lo que la llevó a lastimarla físicamente. Lori tenía una conducta anormal, pues solía autolesionarse y decir que era poseída por un vampiro. Esta conducta la llevó al hospital por heridas autoinfligidas y fue diagnosticada con desorden límite de la personalidad y recetada con antidepresivos. Hope Rippey. Hope Rippey tenía 15 años. Sus padres se habían divorciado cuando ella tenía 8 años. Ella se fue a vivir con su madre hasta que cumplió los 11 años. A esa edad, sus padres se reconciliaron y volvieron a reunirse y convivir como familia. Hope también solía autolesionarse. Toni Lawrence. Toni Lawrence tenía 15 años. Era amiga de Hope Rippey desde pequeña. Cuando tenía apenas 9 años, fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar.
A los 14 años volvió a pasar por la misma experiencia, esta vez por parte de un adolescente, al cual las autoridades solo le prohibieron acercarse a Tony. A partir de allí, Tony Lawrence escogió el mal camino. A pesar de estar yendo a terapia, se involucró en la promiscuidad y también empezó a autolesionarse y atentó contra su vida a los 13 años. Amanda Hebring. Amanda Hebring es la causa por el cual se da esta historia. Sin embargo, Amanda no participa en los hechos sucedidos la noche del 11 de enero. Amanda tenía 16 años. Hacía 2 años que había conocido a Melinda, quien había hecho público su gusto por las chicas. Así que ambas iniciaron una relación amorosa. Amanda conoce a Shanda en la escuela donde ambas tuvieron un altercado. Luego de ello se hicieron amigas y empezaron a intercambiar cartas románticas y a salir. Melinda se enteró de todo esto y confrontó a Shanda y la amenazó. Así empezó a tomar forma el plan de Melinda en contra de Shanda. Los padres de Shanda se dieron por enterado y decidieron alejar a Shanda de Amanda, así que la cambiaron de escuela, creyendo que con ello habían encontrado la solución al conflicto. Volviendo a la noche del 11 de enero de 1992. Era más de las 12:30 de la noche cuando las 4 jovencitas regresaron a la casa de Shanda. Tony Lawrence no quería volver a tocar la puerta, por lo que Hope Rippey y Lori Tackett aceptaron ir. Melinda era la única del grupo que Shanda conocía, así que se escondió en el asiento trasero del auto debajo de una manta. Shanda estaba esperando en una puerta lateral cuando Lori Tackett y Hope Rippey se acercaron. Le explicaron que Amanda Hebring todavía la estaba esperando y que las había enviado de regreso para recogerla. Shanda dudó al principio, pero Hope Rippey pudo convencerla de ir, y pronto todas estaban subiendo al auto de Lori Tackett. Tony Lawrence se deslizó fuera del asiento del pasajero delantero para que Shanda pudiera sentarse en el medio, y se pusieron en camino. Lori Tackett le explicó a Shanda que el castillo de las brujas estaba a poca distancia y que solía ser el hogar de 9 brujas que controlaban la ciudad. Mientras conducían hacia el castillo, Hope Rippey le hizo preguntas a Shanda sobre Amanda Hebring y su relación. Shanda dijo que había estado saliendo durante bastante tiempo y que ella realmente se preocupaba por Amanda. De repente, Melinda asomó la cabeza desde el asiento trasero, agarró a Shanda por el pelo y le puso el cuchillo en la garganta. Shanda lloró y le rogó a Melinda que no la lastimara, pero durante el resto del viaje, Melinda la reprendió y se refirió repetidamente a ella como una perra, mientras sostenía el cuchillo con fuerza contra su garganta. Shanda estaba sollozando incontrolablemente cuando llegaron al castillo de las brujas. Melinda y Lori Tackett la sacaron del auto y la abrazaron con fuerza mientras Tony Lawrence y Hope Rippey iluminaban el camino hacia el castillo con encendedores. Una vez adentro, Melinda ató las manos de Shanda, mientras Hope Rippey se burlaba de ella con el cuchillo. Luego Melinda tomó varias piezas de joyería de Shanda, que ella y Tony Lawrence se pusieron. Hope Rippey decidió que le gustaba un reloj musical de Mickey Mouse que Shanda llevaba puesto, así que se lo llevó. Estaba oscuro en el castillo, así que Lori Tackett tomó una camiseta vieja y encendió un fuego. A medida que las llamas crecían, ésta señalaba el fuego y le dijo a Shanda que así se vería antes de que terminara la noche. Shanda estaba tan asustada que ni siquiera podía hablar. Ella simplemente sollozó incontrolablemente. Lori Tackett se estaba poniendo nerviosa cuando varios autos pasaron por el castillo y sugirieron que se fueran a otro lugar cerca de su casa, por lo que las chicas arrastraron a Shanda de regreso al auto y se fueron con ella. Cuando las chicas se detuvieron en una estación Five Star, Shanda estaba metida detrás del asiento trasero y cubierto con una manta, mientras Melinda hacía guardia. Lori Tackett puso gasolina mientras Hope Rippey entraba a pagar, y Tony Lawrence hizo una llamada telefónica a un amigo. Durante la conversación, Tony Lawrence no mencionó nada sobre el hecho de que Shanda estuviera cautiva. Para alguien que luego afirmó estar muy angustiada por los acontecimientos de la noche, no hizo ningún intento de buscar ayuda. Tan pronto como Tony Lawrence colgó el teléfono, el grupo salió a la carretera nuevamente.
Las niñas tardaron casi una hora en llegar a Madison. Lori Tackett señaló su casa y unos kilómetros más tarde se detuvieron en un antiguo camino forestal. Y se detuvieron. Hope Rippey y Tony Lawrence salieron del auto y Melinda y Lori Tackett sacaron a Shanda del asiento trasero. Melinda desató las manos de Shanda y le ordenó que se quitara la ropa. Hacía un frío terrible, por lo que Hope Rippey y Tony Lawrence regresaron al auto y se colocaron junto a la ventana para observar lo que le sucedía a Shanda. Shanda se desnudó hasta quedar en ropa interior, mientras Melinda la amenazaba con el cuchillo. Luego, Melinda recogió la ropa y la arrojó al auto, diciéndole a los demás que la quería como recuerdo. Hope Rippey tomó el sostén de lunares de Shanda y se lo puso, mientras Tony Lawrence encendía la radio. Lori Tackett agarró ambas manos de Shanda y las sostuvo detrás de su espalda para que Melinda pudiera golpearla. Shanda les rogó que la dejaran ir y juró mantenerse alejada de Amanda Hebring, pero cada súplica fue respondida por la orden de Melinda de que se callara. De repente, Melinda golpeó a Shanda tan fuerte como pudo en el estómago hasta que cayó al suelo. Entre jadeos, Shanda les rogó que la dejaran de lastimar. Los gritos de Shanda cayeron en oídos sordos. Melinda la levantó por el cabello y golpeó repetidamente la cabeza de Shanda contra su rodilla. Los múltiples golpes hicieron que los aparatos ortopédicos de Shanda le cortaran los labios y la sangre brotara de su boca. Mientras Shanda yacía en el suelo gimiendo, Melinda sacó el cuchillo y trató de cortarle la garganta, pero resultó demasiado difícil cortar la piel. Luego, Hope Rippey saltó del auto para ayudar a sujetar a Shanda, mientras Melinda intentaba usar su pie para forzar el cuchillo, pero nuevamente no tuvo ningún efecto. Incapaces de degollar a Shanda, Melinda y Lori Tackett se turnaron para apuñalarla en el pecho con el cuchillo. Las heridas no fueron lo suficientemente graves como para causar la muerte inmediata, por lo que Lori Tackett decidió que tendría que estrangular a Shanda y corrió de regreso al auto en busca de un trozo de cuerda. Shanda continuó rogando por su vida, pero Melinda simplemente se rió en su cara. Cuando Lori Tackett regresó con la cuerda, Melinda se sentó sobre las piernas de Shanda, mientras Lori Tackett se sentaba ahorcajada sobre su pecho. Luego Lori Tackett envolvió la cuerda alrededor del cuello de Shanda y tiró con todas sus fuerzas hasta que el cuerpo de Shanda quedó flácido. Sin saber si Shanda estaba realmente muerta, las chicas arrojaron su cuerpo en el baúl del auto y se dirigieron a la casa de Lori Tackett. Cuando el grupo llegó a la casa de Lori Tackett, las chicas subieron a su habitación y Tackett sacó algunas piedras e intentó leer su futuro. Justo cuando Tackett dijo que su futuro parecía bueno, su perro empezó a ladrar. Cuando las chicas se escucharon por la ventana, pudieron escuchar los gritos ahogados de Shanda. Lori Tackett corrió hacia la cocina, agarró un cuchillo y salió corriendo. Abrió el maletero del auto y, sin previo aviso, apuñaló a Shanda varias veces con la esperanza de silenciarla. Al terminar, Lori Tackett cerró el maletero y regresó a su habitación, donde las demás estaban esperando. Estaba cubierta de sangre. Después de una breve pausa, Lori Tackett anunció que tenían que ir a dar una vuelta. Hope Rippey y Tony Lawrence se negaron, por lo que Melinda y Lori Tackett se marcharon solas. Mientras Melinda y Lori Tackett conducían, decidieron qué hacer a continuación. Se detuvieron para ver si Shanda estaba muerta. Cuando se abrió la tapa del maletero, Shanda se sentó, cubierta de sangre y con los ojos en blanco. Intentó hablar, pero solo pudo pronunciar la palabra mami. Luego, Lori Tackett metió la mano en el maletero, cogió una llanta y golpeó a Shanda en la cabeza. Luego volvió a cerrar el maletero y emprendieron el camino nuevamente. Poco tiempo después, mientras viajaban por caminos sinuosos, escucharon gorgoteos provenientes del maletero. Lori Tackett rápidamente detuvo el auto a un lado de la carretera para evaluar la situación. Melinda se quedó adentro mientras Lori Tackett caminaba hacia la parte trasera del auto y abría el maletero. Shanda estaba acostada de lado. Parecía como si la hubieran pintado de rojo,
y de sus heridas en el pecho emanaban extraños jadeos y gorgoteos. Lori Tackett volvió a agarrar una palanca y la golpeó con fuerza en la cabeza varias veces. Uno de los golpes fue tan severo que un trozo del cráneo de Shanda se rompió. Satisfecha con su trabajo, Lori Tackett cerró el maletero y regresó a la parte delantera del auto. Cuando entró, se puso la palanca con la que había golpeado a Shanda debajo de la nariz y la olió. Ella comenzó a reír mientras explicaba lo que había sucedido y agitaba la palanca debajo de la nariz de Melinda. El sol estaba empezando a salir, por lo que decidieron regresar a casa de Lori Tackett para quemar el cuerpo de Shanda. En el camino, se detuvieron varias veces para intentar calmar a Shanda con la palanca de hierro. De vuelta a casa de Lori Tackett, las dos chicas despertaron a Hope Rippey y Tony Lawrence y se jactaron de los golpes que le habían infligido a Shanda. Luego, explicaron un nuevo plan a Hope Rippey y Tony Lawrence y la siguieron hasta donde quemaban la basura de los Tackett. Las niñas descubrieron rápidamente que su plan no funcionaría. La basura estaba cubierta de escarcha y no tenían gasolina para iniciar un incendio. En cambio, Lori Tackett decidió mostrarle a Hope Rippey su obra. Tony Lawrence no quería mirar el cuerpo, por lo que le dijeron que encendiera el auto y acelerara el motor si Shanda comenzaba a gritar. Cuando Lori Tackett abrió el maletero, Hope Rippey notó una botella de Windex al lado de Shanda, así que la recogió y comenzó a rociar a Shanda con el líquido limpiador. Mientras el Windex chisporroteaba en sus heridas, Shanda de alguna manera logró reunir fuerzas para sentarse. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y sus ojos eran de un blanco puro. Shanda comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, mientras Lori Tackett hablaba con ella, pero ella no dijo nada en respuesta. En algún momento de esta época, la evidencia sugiere que las niñas sodomizaron a Shanda con la palanca de hierro con la que anteriormente la habían golpeado. Sin embargo, ninguna de ellas ha admitido jamás tener conocimiento de las heridas infligidas en la cavidad anal de Shanda. La madre de Lori Tackett luego les gritó desde la puerta, lo que provocó que Lori Tackett golpeara con el maletero la cabeza de Shanda. Una vez que Lori Tackett regresó de la casa, las chicas decidieron que era hora de acabar con la vida de Shanda, de una vez por todas. Mientras las niñas conducían por la carretera, nuevamente llegaron a la conclusión de que la mejor manera de deshacerse de Shanda era quemarla. Lori Tackett se detuvo en una estación al norte de Madison para llenar el tanque de gasolina y le pidió a Tony Lawrence que comprara una botella de refresco de 2 litros para llenarla con gasolina. Terminando sus asuntos en la gasolinera, las chicas se dirigieron a Lemon Road. Hope Rippey estaba familiarizada con la zona y sugirió que sería un buen lugar para deshacerse de Shanda. Luego vieron un antiguo camino forestal, giraron y detuvieron el auto. Lori Tackett abrió el maletero mientras Melinda y Hope Rippey la ayudaron a levantar a Shanda con la manta con la que habían cubierto antes. Lori Lawrence decidió no ayudar y se sentó en el auto mirando mientras llevaban a Shanda varios metros detrás del auto antes de dejarla en el suelo. Hope Rippey tomó la botella de gasolina y vertió una cantidad importante sobre Shanda. Luego Lori Tackett encendió una cerilla y la arrojó sobre el cuerpo empapado de gasolina de Shanda. La gasolina se encendió instantáneamente y el fuego parecía arder muy bien. Las chicas volvieron a subir al auto y comenzaron a alejarse, cuando Melinda se puso nerviosa y le dijo a Lori Tackett que se diera la vuelta. Quería asegurarse de que el cuerpo estuviera ardiendo. De regreso a la escena, Melinda agarró la botella con la gasolina restante y corrió hacia el cuerpo de Shanda. Se quedó mirando momentáneamente, mientras Shanda se acurrucaba en posición fetal y su lengua entraba y salía de su boca. Después de sentir que había visto suficiente, vertió la gasolina restante sobre el cadáver humeante de Shanda y corrió de regreso al auto. Melinda pensó que la agonía de Shanda era divertida y se la describió a las demás. Shanda finalmente salió de la vida de Melinda para siempre. Lori Tackett pareció divertirse durante el crimen, mientras Hope Rippey y Tony Lawrence no parecían estar demasiado conmocionadas, porque habían tenido varias oportunidades durante la noche de pedir ayuda para Shanda,
pero habían decidido no hacerlo. Todos los esfuerzos las habían cansado, por lo que pararon en un McDonald's en el camino de regreso. Durante el desayuno, Lori Tackett y Melinda bromearon varias veces sobre el parecido de las salchichas que estaban comiendo con Shanda. Luego, Lori Tackett llevó a Hope Rippey y Tony Lawrence a sus casas y se fue con Melinda a su casa. Habían decidido antes que Lori Tackett se quedara a dormir, pero primero querían hacer algunas llamadas y alardear de lo que acababan de hacer. El detective de la Policía Estatal de Indiana, Steve Henry, y el sargento experto forense Curtis Wells llegaron a la escena del crimen poco después de la 1 de la tarde. El forense grabó la escena del crimen con una cámara de video y tomó varias fotografías. Después de tomar moldes de varias huellas de neumáticos y huellas desconocidas, comenzó un examen superficial del cuerpo. Gracias al amplio conocimiento forense, le resultó evidente que se había utilizado una sustancia inflamable para destruir las pruebas físicas. Al examinar la zona genital de la víctima, observó que la ropa interior de la víctima había sido tirada hacia un lado y que el estado del cuerpo indicaba algún tipo de abuso anal, ya sea antes o inmediatamente después de la muerte. Mientras el forense examinaba el cuerpo, el detective descubrió una botella de plástico derretida que contenía trazas de gasolina entre la maleza cercana. Cuando el forense llegó al lugar, recogió muestras de cabello de la víctima y le quitó un anillo de uno de los dedos. Al examinar el anillo de la mano de la víctima, el forense descubrió que era un anillo de la escuela secundaria de Jeffersonville, con las iniciales SGH grabadas en su interior. Más tarde ese día, Clifton y Glenda Lawrence estaban pasando la noche del sábado viendo televisión cuando la hija menor de la pareja, Tony Lawrence, de 15 años, entró por la puerta principal, seguida por su mejor amiga Hope Rippey y sus padres, Carl y Gloria, todos con rostros solemnes. Antes de que sus padres pudieran decir una palabra, Tony Lawrence comenzó a balbucear incoherentemente, obviamente molesta y casi en estado de shock. Preocupado, Clifton Lawrence le ordenó a Glenda, su esposa, que llevara a Tony Lawrence a otra habitación, mientras él hablaba con los Rippey. Carl Rippey le dijo a Clifton que las niñas habían presenciado un asesinato ese mismo día. Dijo que los detalles eran vagos, pero que sentía que decían la verdad. Después de asimilar lo que acababa de escuchar, Clifton pidió a los Rippey que lo acompañaran a la estación de policía, pero ellos se negaron, insistiendo en que iban a hablar con un abogado. Era poco más de las 9 de la noche cuando los Lawrence llegaron a la oficina del sheriff del condado de Jefferson en Madison. Tony Lawrence declaró que había pasado la noche anterior con dos amigas, Hope Rippey, de 15 años, y Lori Tackett, de 17. Ellas habían conducido el auto de Tackett y habían recogido a Melinda Loveless, de 16 años, que era una amiga de Lori Tackett, a quien Tony no había conocido antes. Después de recoger a Melinda, fueron a un espectáculo de punk rock duro durante unas horas y luego regresaron a casa. Tony dijo que en el camino de regreso Melinda comenzó a hablar de una chica llamada Shanda, diciendo que Shanda estaba tratando de robarle a su novia y que quería matarla. Antes de que los Lawrence abandonaran la comisaría, el sheriff recibió un informe de persona desaparecida. Se trataba de Shanda Shatter, de 12 años. Había sido denunciada por sus padres como desaparecida unas 8 horas antes. El sheriff sintió que se le hundía el corazón al leer la descripción. Cabello rubio, 5 pies de altura y alrededor de 100 libras. La descripción coincidía con el cadáver encontrado y además recibió la noticia de que los dientes de la víctima coincidían con los registros dentales de Shanda Shatter. Los padres de Shanda, Jackie Bode y Steven Shatter, al principio se emocionaron cuando la policía los contactó. Estaban seguros de que habían encontrado a su pequeña y que se reunirían con ella. Sin embargo, tan pronto como vieron la expresión del rostro del detective, supieron que algo terrible había sucedido. No existe una forma correcta de decirle a los padres que su hijo está muerto. Independientemente de la elocuencia o la sensibilidad del mensajero, el impacto en la familia sigue siendo el mismo. Cuando el detective le dijo que Shanda se había ido, Jackie se puso histérica. Eran casi las 2 de la madrugada
cuando se obtuvieron las órdenes de arresto para Lori Tackett y Melinda Loveless. Los investigadores llegaron a la casa de Melinda, subieron a su habitación. Al entrar a la habitación encontraron a Melinda y Lori Tackett en la cama, dormidas. El detective le gritó a las dos que se levantaran. Cuando se despertaron de su sueño, les informó que ambas estaban siendo arrestadas bajo cargos de asesinato. Luego, las dos adolescentes fueron sacadas de la casa esposadas y transportadas a la comisaría, donde fueron encarceladas. La autopsia reveló que Shanda había sufrido múltiples heridas. Se encontraron marcas de ligaduras en sus muñecas y tenía varias laceraciones en la cabeza, el cuello y las piernas. Los dedos de Shanda estaban tan distorsionados que tuvieron que ser cortados para poder tomar huellas dactilares. También le extirparon la mandíbula para que su dentista pudiera hacer una identificación positiva. La parte superior del cuerpo estaba cubierta de quemaduras de tercer y cuarto grado, y su lengua sobresalía entre los dientes apretados. Las laceraciones en el ano y el recto indicaron que se le había insertado un objeto contundente de al menos 3,5 pulgadas. Además, la magnitud del sangrado rectal demostró que estaba viva en el momento de la agresión. Lo más revelador de todo fue el descubrimiento de hollín en las vías respiratorias superiores, lo que indicaba que estaba viva cuando le prendieron fuego. Los investigadores interrogaron tanto a Melinda como a Lori Tackett antes de transportarlas al Tribunal de Circuito de Indiana, en Madison. Se presentó un solo cargo de asesinato contra ambas y se determinó que serían juzgadas como adultas. El juicio. En la mañana del 4 de enero de 1993, Melinda Loveless se presentó ante el juez esperando su sentencia. Según los factores involucrados en el caso, incluida la naturaleza espantosa del crimen y la edad de la víctima, el juez condenó a Melinda Loveless a 60 años de prisión. Melinda sollozó incontrolablemente mientras se la llevaban. Luego sería el turno de Lori Tackett. El juez dictó una sentencia idéntica. Lori Tackett estuvo impasible, no se inmutó durante el procedimiento. A la mañana siguiente, el juez condenó a Tony Lawrence a cumplir 20 años de prisión. Tony se derrumbó y lloró cuando los agentes se la llevaron. Después de un breve receso, el juez condenó a Hope Rippey a la pena máxima de 60 años, pero suspendió 10 años por circunstancias atenuantes y ordenó que fuera puesta en libertad condicional durante 10 años en el momento de su liberación. Apenas 2 días después de la sentencia de Melinda Loveless y Lori Tackett, los padres de Shanda presentaron una demanda por $1,000 millones contra las 4 niñas. La demanda se presentó después de que una estación de televisión de Louisville informara que Lori Tackett estaba negociando la venta de su historia a una productora cinematográfica y que Melinda también estaba considerando varias ofertas que había recibido. ¿Qué sucedió con ellas al pasar de los años? Tony Lawrence fue puesta en libertad en el año 2000. Hope Rippey fue liberada en el año 2006. Lori Tackett obtuvo su liberación en el año 2018. Y Melinda Loveless finalmente fue puesta en libertad en el año 2019. Llegamos al final de esta triste historia, un crimen horrible cometido por unas jovencitas con problemas desde su infancia. Sin duda, las vivencias de la infancia y el entorno familiar juegan un papel muy importante en el desarrollo de la personalidad y determinan las respuestas ante situaciones conflictivas. Cada una de las 4 jovencitas de esta historia arrastraban problemas familiares graves que desencadenaron conductas criminales.